genio extraordinario, apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 711. Algunas risas, otras lloran. Parte 1 de 2. Norio no podía entender por qué las acciones de Sony se hundían tan repentinamente. No hubo problemas con las operaciones de la empresa y PlayStation se estaba vendiendo muy bien. Las críticas de PlayStation fueron excelentes y las ventas de sus discos, Walkman, reproductores de CD, etc. también lo hicieron bien. Los artistas de sus sellos discográficos no tuvieron noticias negativas y sus conciertos se agotaron. Los precios de las acciones deberían seguir subiendo. Incluso si hubiera algunas fluctuaciones, no debería hundirse de esta manera. El mercado de era optimista y no había ninguna razón por la que las acciones cayeran casi un 5% en cuestión de minutos después del inicio de las operaciones. Norio miró las transacciones. Hubo múltiples transacciones de ventas masivas que estaban causando la caída de los precios de sus acciones. ¿Quién se deshace de nuestras acciones? ¿Esos especuladores? ¿Había alguien apuntando a Sony? A Norio no le podría importar menos. Inmediatamente llama a la persona a cargo en Estados Unidos. Presidente, inversores extranjeros se deshacen de un gran volumen de acciones. No es solo nuestra empresa. Toshiba, Sharp, Pioneer y muchas otras empresas de electrónica, que cotizaban en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, también se vieron afectadas. Las acciones de todos caían como locas. Incluso había afectado al índice tecnológico de ¿Inversores extranjeros? ¿Sabes de dónde son? Todavía estoy investigando. Pero puedo confirmar que debería ser de Asia. ¿Asia? ¿Quién es? ¿Qué empresa está haciendo esto? Las acciones de todas las empresas electrónicas se ven afectadas, e incluso el índice bursátil se ve afectado. Esto no debería ser especuladores que se deshagan de sus acciones. Esto debería planearse hace algún tiempo. Pero, ¿por qué esta gente se deshace de todos a la vez? Deberían vender las acciones lotes por lotes. También sufrirán pérdidas si se deshacen de todas sus acciones a la vez. ¿Por qué no temen sufrir pérdidas? Norio aún no había colgado el teléfono cuando sonó el teléfono de su casa. Su esposa le pasó inmediatamente el teléfono. Norio dijo que habló unas palabras por teléfono y luego colgó. Voy a volver a la empresa y no volveré esta noche. Y el presidente de Toshiba estaba durmiendo cuando alguien lo despertó. Estaba enojado. Era tarde en la noche y todavía necesitaba trabajar al día siguiente. Presidente, las acciones de nuestra empresa se desplomaron de repente. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Cuánto cayó? El presidente de Toshiba se despierta de inmediato. ¿Cómo es que los precios de las acciones de su empresa cayeron repentinamente? La industria de la electrónica iba bien. Esto no debería estar pasando. Había caído un 8%. No, es el 10% ahora. El precio de sus acciones cayó un 10% durante la convocatoria. ¿Por qué está pasando esto? ¿Hay alguna noticia negativa sobre nuestra empresa? No. Todo es normal en nuestra empresa y no hay noticias negativas sobre nosotros en Estados Unidos. No estoy seguro del lado europeo, llamé a la sede y no pasó nada. ¿Eso significa que alguien está manipulando el precio de nuestras acciones? Estaba furioso y conmocionado al mismo tiempo. Toshiba era una gran empresa multinacional y vale más de $1.000 millones. Si alguien quiere manipular el precio de sus acciones, los fondos necesarios no serán una cantidad pequeña. Nadie debería tener el poder financiero para hacer esto a menos que sea un grupo. Inmediatamente se levantó de la cama y convocó una reunión de directores. Deben pensar en una solución antes de que la bolsa de valores de Tokio comience a cotizar por la mañana. No pueden darse el lujo de hundir sus acciones en Japón. Si los precios de sus acciones volvieron a bajar como el año pasado, entonces podría ser su último día como presidente de la compañía. También posee una gran cantidad de acciones de la empresa. También sufrirá pérdidas masivas. Esta noche no fue tranquila para muchas empresas multinacionales japonesas. Todo el mundo no sabe qué pasó con su empresa. ¿Por qué la gente se deshacía de las acciones de su empresa? Los precios de las acciones de estas empresas estaban cayendo como locos. Se dieron cuenta de que no eran la única empresa afectada. Los precios de las acciones de muchas empresas electrónicas japonesas también estaban cayendo. La caída media de las empresas fue de alrededor del 10%. Las acciones de toda la industria electrónica estaban cayendo, e incluso el índice bursátil cayó debido a sus acciones.
Se suponía que el mercado estadounidense era alcista y los precios de las acciones habían estado subiendo recientemente. ¿Cómo es que el mercado se desplomó hoy? En este momento, mucha gente comienza a comprar acciones de estas empresas a precios bajos y las acciones comienzan a subir levemente. Entre estas personas, algunas eran empresas. Si alguien estuviera apuntando a una empresa electrónica, podría ser posible. Pero, ¿quién fue tan poderoso para apuntar a tantas empresas a la vez? Todos intentaban averiguarlo y empezaron a contactarse entre ellos. Primero deben estabilizar el precio de sus acciones. El primer ministro de Japón también se enteró de lo sucedido. Si el mercado de valores vuelve a colapsar, la economía de Japón volvería a sufrir. También sufrirá otro golpe. Al día siguiente, todas las empresas japonesas de electrónica, incluido el gobierno, comienzan a anunciar todo tipo de buenas noticias, con la esperanza de estabilizar su mercado de valores. Pero después de anoche, muchos inversores no les creen. Cuando comienzan las operaciones en Tokio, los precios de sus acciones comienzan a caer. Algunos magnates de Hong Kong que habían comprado las acciones de esas empresas electrónicas estaban celebrando con champán. Algunos de ellos habían hecho una matanza y otros menos. Pero en general, todos ganaron dinero. Esta operación para hacer una matanza en el mercado de valores de Estados Unidos fue un éxito. Solo algunos se arrepintieron. Si supieran que esto sucedería, habrían invertido más. Los rendimientos fueron mucho más altos que su negocio. No es de extrañar que Furronki se centre en el mercado financiero. El mercado financiero era rentable. Los magnates esperaban esta noche para vender las acciones de sus empresas químicas. Habían planeado otra celebración mañana. Simplemente agradable, será el cumpleaños de Furronki en unos días. Este año, todos celebrarán su cumpleaños con él. Él fue la razón por la que todos pudieron hacer una matanza. Pero Furronki no estaba de buen humor. Estas personas no conocen el mercado financiero. ¿Cómo pueden deshacerse de sus acciones así? Si lo escucharan y vendieran sus acciones poco a poco, todos ganarían más. Pero esta gente no lo escuchó. Si no fuera por alguien que compra esas acciones a precios bajos, todos ellos no podrían deshacerse de sus acciones. Cuando cerró el mercado de valores de Tokio, Norio Oga y el resto estaban pálidos. No pudieron estabilizar el precio de sus acciones y hubo ventas de pánico, lo que provocó que sus acciones cayeran aún más. Norio Oga, será mejor que nos expliques por qué nuestras acciones están cayendo así. El director que ayer había elogiado a Norio Oga lo interrogó. Alguien está apuntando a nosotros ya toda la industria electrónica japonesa, especialmente a las empresas que se vieron afectadas por ese incidente en China. Habíamos investigado y las personas que arrojaron nuestras acciones son de Hong Kong. Norio Oga levantó la voz. Esas personas no intentaron ocultar sus identidades. Habían trabajado juntos para comprar sus acciones y hacer subir los precios de las acciones antes de salir juntos del mercado. Esto hizo que sus acciones se hundieran. Esas personas trataban a sus empresas como cajeros automáticos. ¿Hong Kong? ¿Por qué nos están apuntando? ¿Hay empresas de electrónica en Hong Kong? Tampoco hay empresas japonesas que hayan causado problemas en Hong Kong. ¿Por qué están haciendo esto? Norio Oga miró a ese director. ¿Eres un idiota? ¿No conoce la causa raíz del problema? Es por las ganancias. Ellos predijeron que los precios de nuestras acciones subirán y todos ellos compraron nuestras acciones en un gran volumen y harán que los precios de nuestras acciones suban bruscamente. Ahora, sintieron que había alcanzado el precio que querían y comenzaron a deshacerse de nuestras acciones. ¿Todos recuerdan todavía cuando el precio de nuestras acciones se desplomó el año pasado? No hicimos mucho y los precios de nuestras acciones se recuperaron. Ese fue el momento en que estas personas compraron nuestras acciones. Esto es muy crítico. ¿Cómo es que no te diste cuenta en ese entonces? Incluso nos dice que aumentemos nuestras apuestas. Ahora nuestras acciones vuelven a hundirse. ¿Cómo vas a respondernos? Norio Oga también estaba furioso. Estos directores dirán que fue el esfuerzo de todos cuando ganan dinero. Pero cuando sufrieran pérdidas, sería culpa suya. Renuncio a esta maldita posición. No quiero aguantar en este puesto de presidente interino más. No tengo nada que decir. Si todos ustedes piensan que hay alguien más adecuado que yo para ser el presidente interino, díganmelo. Me retiraré. Capítulo 712, algunas risas, otras lloran parte 2 de 2 era de noche en Tokio y Hong Kong, y era de mañana en Estados Unidos. El mercado de valores de Estados Unidos se abre a la negociación.
Ayer, después de que las acciones de las empresas de electrónica se desplomaran, subieron ligeramente antes del cierre del mercado. Pero cuando el mercado abre hoy, los precios de las acciones continuaron cayendo. Era difícil controlar la venta por pánico. Los inversores estadounidenses, que habían comprado las acciones de estas empresas, también comenzaron a deshacerse de sus acciones. Pero ayer llegaron demasiado tarde y no lograron vender sus acciones antes del cierre del mercado. Entonces, cuando el mercado se abre hoy, comenzaron a deshacerse de las acciones. Querían detener tantas pérdidas como fuera posible. Pero si hubieran comprado estas acciones hace 2 semanas, no sufrirán pérdidas. Las empresas estaban haciendo todo lo posible para estabilizar sus acciones y empezar a bombear una gran cantidad de fondos para impulsar el precio de sus acciones. Algunos especuladores e inversores individuales también entran en el mercado. Querían comprar estas acciones a precios bajos y esperaban tener éxito. Incluso el gobierno de Japón también participa para ayudar a elevar los precios de las acciones. Pero en este momento, las acciones de esas empresas químicas también comienzan a desplomarse. Fue precisamente lo mismo que ayer. Se desechó un gran volumen de acciones y no hubo señales de advertencia. Al principio, mucha gente estaba celebrando. Las acciones de estas empresas tienen potencial y muchas esperaban la oportunidad de poseerlas. Ahora, un gran volumen de acciones estaba disponible en el mercado y todos se apresuraron a comprarlas. Pero pronto se dan cuenta de que estos precios de las acciones comienzan a desplomarse. Fue incluso más rápido que ayer. Todos estaban confundidos por este fenómeno. Incluso Warren Buffett estaba confundido. ¿Por qué tanta gente se deshacía de las acciones de estas empresas? ¿Estaba esto relacionado con las acciones de esas empresas electrónicas ayer? Después de algunas investigaciones, descubrió que los que se deshacían de esas acciones eran todos de Hong Kong y Macao. Eran las mismas personas que ayer. Afirmar que estas personas habían manipulado el mercado, no era posible. Los precios de las acciones de estas empresas habían subido debido a los accionistas de las empresas. Este grupo de personas solo había comprado las acciones y luego no hizo nada. Warren Buffett frunció el ceño. Estas personas sabían que las acciones de estas empresas subirían y luego compraron las acciones juntas. Pero, ¿por qué tiraron las acciones de una vez? ¿No deberían deshacerse de sus acciones poco a poco? Esa debería ser la forma correcta, y los precios de las acciones aún se pueden estabilizar, y obtendrían más ganancias. Sus ganancias serán menores cuando se deshagan de un gran volumen de acciones a la vez. A menos que lo hicieran a propósito. Pero, ¿qué hay para ellos? ¿Iban a recomprar esas acciones? Pero eso será señalado como manipulación del mercado. Pero Warren Buffett no sabía que no era porque esta gente quisiera que los precios de las acciones cayeran en picado. Fue porque estas personas no comprenden bien el mercado. Solo querían cobrar rápidamente. De todos modos, habían ganado suficiente. Mientras se vendieran las acciones, obtendrían beneficios. Aunque sus corredores les habían dicho que esta no era la manera correcta, estas personas no los escucharon. Solo saben que quien quiera que se deshaga de sus acciones primero obtendrá la mayor cantidad de ganancias. Cuando Feng Yu se enteró de la situación, también se quedó sin palabras. Todavía tenía que llevar a estas personas a luchar contra los especuladores extranjeros en otros 2 años. Si estas personas se escapan en momentos cruciales, él y la familia Fu quedarán atrapados en el mercado. Feng Yu no escuchó ninguna historia sobre la miopía de estas personas en su vida anterior. ¿Fue porque el gobierno chino inyectó una gran cantidad en el mercado? Fu Ronqi sabía que era imposible controlar a estas personas, y por eso le dijo a Feng Yu que se deshaga de sus acciones lo más rápido posible. Pero no esperaba que esas personas fueran más rápidas que ellos. Esas personas ganaron más que la familia Fu y Feng Yu. Pero a Feng Yu no podría importarle menos. Esto podría aumentar la confianza de estas personas y es posible que sigan instrucciones en el futuro. Todos ellos habían contribuido a subir los precios de esas acciones. Si no fuera por su participación en esta operación, los precios de las acciones habrían caído aún más. Pero esto también fue algo bueno. Esas empresas japonesas sufrirán otro golpe. Esto también era lo que quería Feng Yu. La crisis anterior había causado grandes pérdidas a esas empresas y afectó a toda la economía japonesa. Volvió a ocurrir lo mismo y la economía de Japón sufrió otro golpe. Aunque esto no fue tan grave como hace unos años, algunas empresas inevitablemente irán a la quiebra. Quizás pueda desencadenar una ronda de suicidios.
Hubo estadísticas que muestran que los japoneses tenían las tasas de suicidio más altas, y las cifras aumentaban cada año. Esas empresas utilizarán la mayor parte de sus fondos para estabilizar sus acciones y no tendrán fondos adicionales para su I+D. Esto fue bueno para los desarrollos de electrónica de viento y lluvia. Solo por esto, Fenyu no sufrió pérdidas. Los beneficios de estar más avanzados en la industria de la electrónica de consumo fueron altos. Cuando el mercado cerró, las acciones de esas empresas químicas se habían desplomado mucho y atrajo a los organismos reguladores de EU. Luego de algunas investigaciones, se dieron cuenta de que se trataba de una operación conjunta. Pero lo que estaban haciendo no era manipular esas acciones. Los pocos que se deshicieron primero de sus acciones vendieron sus acciones por el simple hecho de venderlas. No estaban tratando de maximizar sus ganancias. Pero, ¿por qué estos inversores estaban haciendo esto? No hubo problemas con esas empresas. Las autoridades estadounidenses pronto descubrieron que estos inversores eran todos de Hong Kong y Macao. ¿Podría ser que esos magnates cooperaran? Hong Kong tenía la mayor proporción de magnates en todo el mundo. Unos días después, Fenyu y la familia Fu vendieron las acciones restantes de esas empresas. Fu Ronqi luego invirtió su dinero en el mercado Forex, y Fenyu continúa con la adquisición de acciones de Microsoft y otras compañías de tecnología. El pulgar de Fenyu ahora era, si no hay nada que comprar, entonces compre Microsoft. De todos modos, Microsoft volará alto estos pocos años. Podía ganar dinero incluso con los ojos cerrados. Y las acciones de las empresas japonesas cayeron más del 20%. Al menos, la caída de sus acciones se había detenido y se sintieron aliviados. Warren Buffett no se deshizo de sus acciones. Estaba acostumbrado a invertir a largo plazo y sabía que estas acciones finalmente subirían de nuevo. Muchos inversores vieron a Warren Buffett aferrarse a las acciones de esas empresas y recuperaron la confianza. También dejan de vender sus acciones. Algunos incluso aprovechan la oportunidad de comprar más acciones. Fueron estas personas las que ayudaron a Fenyu y al resto a salir del mercado. Fenyu ni siquiera necesitaba hacer nada. Realmente deberían agradecer a Warren Buffett. Esas empresas japonesas también deberían agradecer a Warren Buffett. Si no se aferraba a sus acciones y ayudaba a recuperar la confianza de los inversores, las acciones seguirían cayendo. La familia Fu obtuvo las mayores ganancias con esta inversión, seguida por Fenyu. Pero si tuvieran que calcular basándose en individuos, Fenyu había ganado más. Muchos magnates pensaron que habían obtenido grandes beneficios. Pero en comparación con Fenyu, estaban muy atrás. Kirilenko, que estaba en Moscú, llamó a Fenyu para agradecerle. También había invertido una cantidad considerable en esta operación y había hecho una matanza. Capítulo 713. Todos aman al maestro Lee. Fenyu no asistió al banquete de cumpleaños de Fu Ronqi. No fue porque no tuviera tiempo. Fue porque sintió que era innecesario hacerlo. Su posición en la familia Fu no cambiará incluso si no asistió al banquete. En cuanto a los otros magnates, Fenyu les hará saber sus capacidades. Muchos estudiantes estaban teniendo su pasantía para el próximo semestre durante su cuarto año de la universidad. Lina ya fue aceptada por esa profesora para su posgrado. Por supuesto, a pesar de que Lina fue aceptada, todavía tiene que realizar su pasantía. Fenyu la había ayudado a encontrar una escuela secundaria. Aunque los estudiantes de secundaria estaban en su fase rebelde, en comparación con la secundaria, eran más fáciles de manejar. De pie en la entrada de la escuela, Fenyu vio a muchas personas con flores esperando allí. Fenyu pensó para sí mismo, ¿cuál es la ocasión especial de hoy? Zhao Yan, mírate a ti mismo. Nunca le agradarás al maestro Lee. Un hombre con flores le dijo a otro hombre, que también sostenía un ramo de flores. ¿Qué pasa conmigo? Mi padre es del departamento de educación. Si el maestro Lee quiere permanecer en Beijing como maestro, podré ayudarlo. ¿Puedes hacer eso? Wang Liang, su padre es de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. ¿Estás pensando en pedirle al profesor Lee que trabaje allí? ¿Ser monja? Replicó Zhao Yan. HMPH. Ustedes dos todavía necesitan depender de su familia y, sin embargo, ¿se atreven a ir tras el maestro Lee? Trabajo como alta gerencia en una multinacional. Mi salario es más alto que el de tu padre y yo incluso estudiamos en el extranjero. Puedo llevar al profesor Lee de vacaciones al extranjero. ¿Pueden ustedes dos hacer eso? Dijo otro hombre que estaba vestido como un exitoso hombre de negocios. Fenyu los miró por el rabillo del ojo. Tuvo un mal presentimiento.
¿Esta gente estaba esperando al maestro Lee? Podría ser el final de la escuela y los estudiantes salían corriendo. Un estudiante corrió hacia Zhao Yan. Primo, el maestro Lee está en el estacionamiento y saldrá pronto. Zhao Yan revisa inmediatamente su atuendo y luego bombea su pecho. Sostuvo su ramo de flores con ambas manos. Todos los demás se estaban comportando de la misma manera. Todos sabían que esta escuela tiene una nueva maestra hermosa y todos querían cortejarla. Mucha gente estaba interesada en este nuevo maestro Lee. Si no fuera porque estas pocas personas tienen algún respaldo, habría decenas de personas esperándola fuera de las puertas de la escuela. Lina empuja su scooter fuera de la escuela. Aunque sabía conducir, no era buena conduciendo. Por eso Feng Yu le dio un pequeño scooter, que era más conveniente que ella montando en bicicleta. Lina insiste en que, como maestra, no puede tomar un taxi para ir y venir del trabajo. Dejará una mala impresión en sus alumnos. Feng Yu se rió de esto. En su vida anterior, había visto a profesores trabajar en Mercedes-Benz. Las personas que chismorreaban a espaldas de los demás estaban celosas. Lina sonríe cuando vio a Feng Yu esperándola en la puerta de la escuela. Zhao Yan vio al maestro Li sonriendo en su dirección y se llenó de alegría. ¿Todos vieron eso? Le agradó al profesor Li. Todos deberían hacerse a un lado. Zhao Yan caminó hacia adelante con ambas manos cargando las flores. Caminaba como un ganador y miró a los otros dos perdedores. No tenéis ninguna oportunidad. Wang Lian rápidamente se adelantó y le presentó sus flores a Lina. Maestro Li, estas flores son para usted. Solo este hermoso ramo de flores puede adaptarse a tu belleza. La cara de Zhao Yan cambió. Este Wang Lian era demasiado descarado. Había practicado esta línea antes y Wang Lian lo copió. Incluso dijo la línea que tenía delante. Zhao Yan también se acercó rápidamente a Lina y le entregó sus flores. Maestro Li, por favor acepte mis flores. Deseo que seas así de bonita todos los días. Maestro Li, hice una reserva en un restaurante occidental. Me gustaría invitarlos a bistecs y vino. Ese tipo que trabaja en una multinacional gritó. Todos en las puertas de la escuela se apresuraron a presentar sus flores a Lina. Todos intentaban complacerla. Incluso hubo un hombre que condujo, trató de poner el scooter de Lina en su bota. Lina se quedó sin habla. Este grupo de personas la había esperado varias veces en su escuela. Eran molestos. Ella había dicho que tenía novio, pero esta gente seguía molestándola. Afortunadamente, Feng Yu estuvo allí hoy. Feng Yu se acercó e intentó abrirse paso a través de estos. Maldita sea, estas personas eran delgadas, pero eran fuertes. Disculpe, disculpe. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué estás tratando de pasar al frente? Zhao Yan le gritó a Feng Yu. El maestro Li me había sonreído antes, y estas personas todavía no saben lo que eso significa. Además, ¿de dónde salió este mocoso? ¿Vino aquí con las manos vacías? Soy su novio y estoy aquí para traerla del trabajo. Feng Yu respondió. Uf. Cuida tus palabras, chico. El maestro Li todavía está soltero. No intentes tocar la trompeta aquí. Mira tu pobre mirada. Ni siquiera puedes permitirte un ramo de flores y aún te atreves a cortejar al profesor Li. Lina se echó a reír. Aunque no sabe cuánto dinero tiene Feng Yu, estaba segura de que Feng Yu era mucho más rico que todos los presentes. La palabra pobre definitivamente no tiene nada que ver con Feng Yu. Hoy, Feng Yu fue etiquetado como alguien pobre. Fue demasiado divertido. Mei Zigao estaba en el auto no muy lejos de las puertas de la escuela. Apretó el puño y había querido ir a golpear a esas personas varias veces. Pero Feng Yu le había ordenado que lo esperara en el auto. Sin embargo, había abierto la puerta del coche. Si esas personas intentaron unirse a Feng Yu, él se apresurará y los golpeará. Feng Yu se señaló a sí mismo. ¿Yo? ¿Pobre? ¿Eres rico? Definitivamente soy más rico que tú. Zhao Yan respondió con arrogancia. Oh, escuché que la escuela está pensando en renovar el campo y el estadio de la escuela. Yo había donado a la escuela para que renovaran el estadio. Como eres más rico, puedes donar para renovar el campo de la escuela. Feng Yu respondió con calma. ¿Donó dinero para renovar el estadio? Mierda. Ni siquiera puedes permitirte un ladrillo. Lina dijo de repente. ¿Estás aquí? Ella sonríe dulcemente a Feng Yu. Todos allí vieron la sonrisa de Lina y se emocionaron más. Todos piensan que el maestro Li les estaba sonriendo. Feng Yu miró a esas personas y tomó el casco del scooter de Lina. Se lo puso y dijo. Disculpe, estoy muy ocupado.
No tengo tiempo para entretenerlos, idiotas. Zhao Yan y el resto estaban furiosos. Este tipo se atreve a sentarse en la scooter del profesor Lee. ¿Era realmente el novio del profesor Lee? ¿Cómo se puede comparar a esta persona a la que le gusta presumir? No se jacta. Había donado mucho dinero. Es solo porque todos ustedes no lo saben. Lina ayudó a explicarle a Feng Yu. No hay necesidad de explicar. Vamos a casa. Feng Yu no se puede molestar con estas personas. Saludó a Mei Zigao, y Mei Zigao corrió hacia él. Antes de que el grupo de personas pudiera decir algo, vieron a un hombre musculoso corriendo hacia ellos. Por favor, no molestes a mi jefe. Si no, sufrirás las consecuencias. ¿Jefe? ¿Este pobre tipo es un jefe? ¡Qué broma! ¿Solo consigue que un amigo actúe como guardaespaldas y él pueda convertirse en jefe? Zhao Yan empujó a Mei Zigao y quiso regañarlo. Pero de repente vio que el mundo entero se volvía patas arriba. Mei Zigao lo arrojó al suelo con un lanzamiento de hombro. Voy a repetir esto. Hazte a un lado y no bloquees a mi jefe. Mei Zigao dijo fríamente. Mei Zigao podía arrojar a un hombre al suelo tan rápido y todos se sorprendieron. Ellos estaban asustados de este hombre. Tal vez sea realmente un guardaespaldas. Este grupo de personas era bueno fanfarroneando. Pero si a la hora de pelear, eran cobardes. Alguien en la multitud vio a Mei Zigao descendiendo de un automóvil no muy lejos. Ese es un vehículo de Songjiang Motors. Aunque nunca antes habían visto ese modelo, desde su exterior, definitivamente era un automóvil de lujo. Esta persona no se puede ofender. Los que no se atreven a ofender se hicieron a un lado. Los que eran más arrogantes también se hicieron a un lado. Tenían miedo de Mei Zigao. Los ojos de Mei Zigao les dieron una presión profunda. Podían sentir la intención asesina en sus ojos. La multitud abrió un camino y Lina se fue con Feng Yu en su scooter. Capítulo 714, ¿quién le enseñará a quién una lección? Feng Yu abrazó la cintura de Lina en la motocicleta y preguntó en voz alta. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Por qué no me dijiste sobre esto? Han pasado unos días. Al principio, solo hay un par de ellos. Pero la multitud aumenta lentamente. Todos son familiares y parientes de los estudiantes. Les había dicho que tengo novio, pero todavía vienen y me molestan. Deberías habérmelo dicho antes. Les daré una lección y no te molestarán. Deben mirarse en el espejo. ¿Cómo se atreven a venir y cortejar a mi novia? Además, no puedes molestarte con ellos. Dijo Feng Yu. ¿Qué quieres cenar para cenar? Primero vayamos a comprar algunos alimentos. Feng Yu podría no ser razonable, pero Lina todavía estaba feliz de verlo tan preocupado. Feng Yu apretó su abrazo en la cintura de Lina y dijo. Cómete. Para. Lina dijo tímidamente. Fueron al mercado cercano a comprar algunos comestibles y luego regresaron a su nuevo apartamento. Este era un apartamento cerca de la escuela de Lina. También estaba cerca de la escuela secundaria donde estaba haciendo su pasantía. Al principio, los propietarios de este apartamento no estaban dispuestos a venderles, ya que acababan de renovar su casa. Pero la oferta de Feng Yu fue suficiente para que compraran 2 apartamentos. Inmediatamente acuerdan y se mudan al día siguiente. Feng Yu luego hizo que algunas personas limpiaran el apartamento, y se convirtió en su nuevo nido de amor. Lina estaba ocupada en la cocina y Feng Yu estaba en el sofá viendo la televisión. Las cortinas estaban cerradas. A Feng Yu le gusta mucho este tipo de estilo de vida relajante. Después de la cena, Lina estaba limpiando y Feng Yu la abrazó por la espalda. Déjalas aquí. Limpiaré mañana por la mañana. Quiero interrogarte ahora. ¿Cuántos pretendientes tienes? Lina empuja a Feng Yu a la ligera. Deja de tontear. Esta limpieza se hará en un minuto. ¿Quién está jugando? Parece que alguien se está portando mal recientemente y necesita una paliza. Dijo Feng Yu y le dio una palmada en el trasero a Lina. Ah. Dime. ¿Cuántos pretendientes tienes ahora? ¿Por qué no me lo dijiste? No conté. ¿Cómo puedo saber? Allí no eres honesto conmigo. Parece que necesitas un castigo. Feng Yu tenía una sonrisa traviesa en su rostro mientras cargaba a Lina sobre sus hombros hasta el sofá. ¿Me lo vas a decir? Dímelo ahora. Feng Yu preguntó mientras empujaba. Todo el cuerpo de Lina se había convertido en gelatina. Si no se hubiera aferrado al sofá, se habría caído. Después de que todo terminó, Lina se dejó caer sobre Feng Yu. Ambos estaban en el sofá. Feng Yu recogió una pieza de ropa del suelo y cubrió la espalda de Lina.
Lina se movió levemente y Feng Yu recordó de repente. Inmediatamente abrazó fuertemente a Lina. ¿A dónde vas? Aún no me lo has contado todo. El interrogatorio tiene que continuar. ¿Ah? ¿Aún no has terminado? Preguntó Lina. El interrogatorio aún no ha terminado. HMPH. Ahora es el momento de una tortura de agua. Feng Yu se puso de pie y llevó a Lina al baño. Y, al día siguiente, cuando Feng Yu se despertó, Lina estaba preparando el desayuno. También había limpiado los platos sucios de la cena de anoche. Feng Yu se acercó y abrazó la cintura de Lina. Después del desayuno, te enviaré a trabajar. ¿No vas a la escuela? También estoy haciendo mi pasantía ahora. Pero lo hago en mi propia empresa. Feng Yu respondió feliz. Ve y lávate. Es hora de desayunar. Lina empuja la mano de Feng Yu, que deambulaba, lejos. Lo habían hecho 4 veces anoche, y Feng Yu todavía no estaba cansado. Cuando bajaron las escaleras, Mei Zigao los estaba esperando con el auto. Este fue el beneficio de tener un conductor. Jefe, ¿deberíamos llamar a algunos hombres más? Preguntó Mei Zigao. Lina miró a Feng Yu, confundida. ¿Por qué era necesario llamar a la gente? Feng Yu asintió. Sí. Llame a todos los aprendices. Está bien si no comienzan una pelea. Pero si quien se atreve a levantar un dedo, golpéalo. Todos los hombres no tolerarán que le sucedan tales cosas a su novia. Además, Feng Yu no era alguien con tolerancia. Podía decir que Zhao Yan seguramente buscará venganza por lo que sucedió ayer. El auto se movió lentamente hacia la puerta de la escuela, y Feng Yu vio a un grupo de hombres vagando afuera. Todos miraban las puertas. También había un coche aparcado junto a la carretera. Lina sintió que algo estaba mal. Se vuelve hacia Feng Yu. Vete primero. Llamaré a Zanan. Feng Yu tomó la mano de Lina y sonrió. Confía en mí. No soy alguien apresurado. Si no puedo resolver esto, no vendré aquí con ustedes. Vaya por sus lecciones. No dejes que tus estudiantes esperen. Lina se apeó del coche. Pero siguió dando vueltas mientras caminaba hacia su salón de clases. Feng Yu se despidió de ella. Después de que los estudiantes llegaron y sus padres se fueron después de enviar a sus hijos, había menos gente fuera de la escuela. Ese grupo de personas rodeó inmediatamente el auto de Feng Yu y Mei Zigao se apeó. Oye. ¿Eres tú quien golpeó a mi hermano ayer? Un hombre vestido con ropa de mezclilla preguntó con arrogancia. Soy yo. ¿Qué pasa? Maldición. Esta persona se atreve a admitir. Eres tú. Entonces no nos culpes. Además, pídale a esa persona en el auto que salga y se disculpe con mi hermano. Dejen de acosar al profesor Lee en el futuro. Feng Yu cerró los ojos y se relajó en el auto. Es como si lo que ocurra afuera no le preocupara. Estaba cansado por todo el ejercicio de anoche. El tipo de la camisa de mezclilla intentó abrir la puerta del pasajero, y Mei Zigao le agarró la mano. Basta. Maldición. Pégale. Explosión. Ese tipo de camisa vaquera voló a varios metros de distancia, y Mei Zigao bajó la pierna. Luego se dio la vuelta y agarró el puño de un hombre y lo retorció. Aunque lo superaban en número, no se sentía amenazado. Además, vio que algunos Songjianofroa se acercaban a gran velocidad. Zhao Yan tenía una sonrisa en su rostro. ¿Crees que eres genial trayendo un guardaespaldas ayer? Eres solo un pequeño empresario a lo sumo, y te atreves a ser arrogante frente a mí. Esto es Beijing. ¿Te atreves a pegarme? Te daré una lección hoy. ¿Eh? ¿Qué pasa? 7 personas todavía no pueden ganar a una sola persona. Afortunadamente, Zhao Yan todavía tiene hombres en espera. Después de escuchar sus instrucciones, los hombres restantes se apearon del automóvil y estaban a punto de darle a esta persona arrogante una lección inolvidable. Esas pocas personas corrieron hacia el auto de Feng Yu, y uno de ellos abrió la puerta del pasajero. Acababa de meter la cabeza en el coche y una patada aterrizó en su rostro. La segunda persona intentó ingresar al vehículo y fue jalado por el cuello. Antes de que pudiera hacer algo, un fuerte golpe aterrizó en su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Proteger a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. ¿No sabes que primero debes cerrar la puerta del auto? Liu Jichuan lo regañó. Liu Jichuan estaba tratando esto como un ejercicio de entrenamiento. Zhao Yan vio aparecer a un grupo de hombres y todos eran buenos peleando. Sus hombres no eran rival para ellos. Zhao Yan abre inmediatamente la puerta del auto. Quería alejarse él mismo, pero una patada aterrizó en su cintura y cayó boca abajo en la carretera.
Feng Yu se sentó en su auto y sacó su teléfono para llamar al padre de Zanan. Tío Zan, estoy a las puertas de la cuarta escuela secundaria. ¿Alguien quiere golpearme? Estoy bien. Tengo a mis guardaespaldas conmigo y esa gente podría estar en mal estado. ¿Me pueden ayudar a enviar un mensaje a sus policías? Gracias. Mucha gente podría ayudar a Feng Yu a resolver este problema. Pero Feng Yu aún eligió llamar al padre de Zanan. De esta forma, ambos estarán más cerca. Si buscaba a otra persona, el padre de Zanan podría sentirse infeliz. Feng Yu negó con la cabeza mientras miraba a esas personas fuera de su vehículo. Lo estaban pidiendo. ¿A quién pueden culpar? Capítulo 715. El patético Zhao Yan. Durante la lección, Lina siguió mirando por las ventanas. Sabía lo que quería decir el guardaespaldas de Feng Yu y también sintió que algo estaba mal. Se preguntó sobre la situación afuera y le preocupaba que Feng Yu saliera lastimado. Después de que terminaron sus lecciones, Lina corrió hacia las puertas de la escuela. Pero las calles de afuera estaban vacías. Solo había peatones caminando allí, y ella no vio a Feng Yu alrededor. Señor, ¿pasó algo fuera de la escuela? Lina le preguntó al guardia de seguridad. Maestro Li, ¿cómo puede pasar algo fuera de la escuela? Solo hay una pelea por la mañana, y la policía vino y trajo a todos de regreso. Lina se sintió aliviada cuando escuchó eso. El padre de Zanan era el jefe de policía allí. No pasará nada si los llevan a la comisaría. Lina regresó a su oficina. Quería llamar a Feng Yu pero no lo hizo. Sabe que no le pasará nada a Feng Yu y no quiere molestarlo, ya que podría estar ocupado. En este momento, Feng Yu estaba sentado con las piernas cruzadas en una de las comisarías de policía del distrito. Estaba en una habitación, bebiendo una taza de té lentamente. Zhao Yan, quien fue golpeado gravemente, estaba sentado frente a él. ¿Cuántas veces he dicho? Mi padre es Zhao Xuangan. Este hooligan le había pedido a la gente que me golpeara. ¿Por qué no lo arrestan? Zhao Yan gritó y golpeó la mesa. Esta no es tu casa. ¿Intentar golpear la mesa de nuevo? Dijo un líder del equipo de policía. Maldición. Si tu padre no es Zhao Xuangan, seguirás sentado aquí. Tú eres quien reunió a esa gente para golpear al señor Feng. Pero al final, todos ustedes son golpeados por sus guardaespaldas. Además, ¿puede alguien con tantos ex soldados guardaespaldas ser una persona común? Desde el momento en que entraron a la comisaría, esta persona solo dice una palabra. Espere. Estaba muy tranquilo e incluso cuando Zhao Yan dijo quién era su padre, ni siquiera se inmutó. Solo había dos posibilidades. Primero, había algo mal en el cerebro de esta persona. Pero esto no fue posible. En segundo lugar, tu padre no era nadie frente a él. ¿Viste lo que es el auto de esta persona? Nunca había visto este modelo en Beijing. Sigues gritando estúpidamente amenazas aquí. Veré lo que dirás cuando llegue la conexión de esta persona. Si no fuera porque seguías insistiendo sobre quién era tu padre, este asunto se habría resuelto ahora. No tendría que quedarme aquí para ocuparme de un caso tan pequeño. Después de un rato, un automóvil del Departamento de Educación se detuvo afuera. Alguien que parece un líder se apeó. Estaba furioso. El jefe de policía del distrito estaba de pie junto a las ventanas del piso de arriba y vio este automóvil. Se volvió hacia su secretaria y le dijo que no importa quién venga de buscarlo, solo diga que no está en la oficina. En términos de rango, tanto Zhao Xuangan como el jefe de policía del distrito eran iguales. Ambos tienen alta autoridad en sus respectivos departamentos. Pero ambos no tienen ningún trato entre ellos. Que el señor Feng no parece ser alguien fácil de jugar. El jefe de policía del distrito decidió esperar y ver. Si este señor Feng era solo un hombre de negocios ordinario, entonces saldrá y ayudará a Zhao Xuangan. Zhao Xuangan entró en la comisaría de policía del distrito y vio a un subjefe que salía a recibirlo. Frunció el ceño y no dijo nada. Después de todo, eran de diferentes departamentos y el departamento de policía era un departamento poderoso. Era normal que el jefe lo evitara. Zhao Xuangan había llamado a la comisaría de policía del distrito y no le dieron ninguna cara. No estaba contento. Mi hijo es golpeado y todos afirman que mi hijo es el cerebro de un asalto con cargos intencionales. Conozco bien a mi hijo. Él es un buen chico. Cuando se abrió la puerta de la habitación, entraron Zhao Xuangan y el subjefe de policía. El líder del equipo se levanta inmediatamente y saluda al subjefe. Al ver que el subjefe no presentó a Zhao Xuangan, el líder del equipo no lo saludó. Papá. Zhao Yan también se pone de pie cuando entra su padre.
Su rostro cambió de inmediato. Todo este tiempo, él tenía una mirada feroz en su rostro, y rápidamente cambió a una expresión lastimera. Su voz también temblaba. Feng Yu lo miró. Este mocoso realmente puede actuar de manera lamentable. Pero no importa qué tan buena sea tu actuación, dependerá de la actitud de tu padre. Si tomó las decisiones equivocadas, no me culpes. Zhao Xuangan miró a su hijo y luego se volvió hacia el subjefe, esperando una explicación. Cuando llamé, todos me dieron todo tipo de excusas. Ahora estoy aquí personalmente. ¿Todavía no me estás poniendo cara? Este incidente está resuelto. Zhao Yan puede irse. El líder del equipo vio la expresión del subdirector e inmediatamente dijo. Zhao Yan todavía quería decir que le dará una lección a Feng Yu. Pero su padre lo miró fijamente y se quedó callado. Pero cuando pasó junto a Feng Yu, pronunció las palabras. Estás muerto. Feng Yu dejó la taza de té que sostenía y de repente dijo. Dije que todos pueden irse. Toda la habitación se quedó en silencio cuando escucharon lo que dijo Feng Yu. El subjefe y Zhao la cara de Xuangan cambia. Zhao Xuangan miró a Feng Yu. El subjefe estaba en su uniforme, y Feng Yu debería saber que era uno de los líderes del distrito. ¿Todavía se atreve a decir estas palabras? ¿Quién se cree que es? Maldición. Todavía no te he dado una lección. ¿Todavía te atreves a comportarte con tanta arrogancia? Zhao Yan gritó. Su padre estaba allí con el subjefe. Esta persona todavía se atreve a hablarle de esta manera. Cállate. Zhao Xuangan regañó. Zhao Yan no entiende por qué su padre no le pidió a la gente que tratara con Feng Yu. ¿Por qué su padre no lo estaba ayudando? ¿Eres su padre del departamento de educación? Creo que debería haber oído hablar de mi nombre. Soy Feng Yu. Feng Yu todavía estaba sentado como dijo casualmente. ¿Feng Yu? ¿Cómo es que este nombre es tan familiar? Pero Zhao Xuangan no podía recordar quién era esta persona. Esta persona estaba tan tranquila y no era un acto. Había trabajado en el servicio del gobierno durante muchos años y sabía cómo juzgar a una persona por su apariencia. Zhao Yan estaba furioso. Se acercó a su padre y quiso que su padre mirara sus heridas. Quería que su padre se enojara y le diera una lección a este mocoso arrogante. Sería mejor si su padre pudiera hacer desaparecer a esta persona de Beijing. Si eso sucede, el maestro Li seguramente será su novia. En ese momento, el jefe de la policía distrital entra a la habitación. El subjefe se sorprendió. ¿No le pidió el jefe que resolviera este incidente? ¿Cómo es que vino personalmente? La parte más sorprendente fue que después de que el jefe entró en la habitación, no saludó a Zhao Xuangan. En cambio, extendió ambas manos y caminó hacia Feng Yu rápidamente. Señor. Feng. Siento llegar tarde. Por favor, perdóname. Las mandíbulas de Zhao Xuangan casi cayeron al suelo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el jefe Liu era tan respetuoso con esta persona? ¿Parece tener miedo de él? ¿Feng Yu? Feng Yu. Zhao Xuangan finalmente recuerda quién era esta persona. En los últimos años, se construyeron muchos edificios de Taiwán en las escuelas de Beijing. Era Feng Yu, quien había donado esos edificios. No importa cuán capaz sea Feng Yu, los superiores seguramente querrán mantener una buena relación con él. Si este incidente se propaga, habrá un alboroto. ¿Cómo ofendió Zhao Yan a esta persona? Por el comportamiento del jefe Liu, debe haber recibido algunas instrucciones de los superiores. Zhao Xuangan y el jefe Liu tenían el mismo rango. Los superiores del jefe Liu también eran sus superiores. Bofetada. Zhao Xuangan le dio a su hijo una fuerte bofetada de repente. Zhao Yan pudo ver las estrellas y retrocedió 2 pasos del impacto, antes de aterrizar sobre su trasero. No podía creer que su padre lo hubiera abofeteado. Señor. Feng, lamento los problemas que causó mi hijo. Le falta disciplina. Hay una oportunidad para un intercambio en su lugar de trabajo. Lo dejaré participar y lo enviaré a las provincias occidentales para que se entrene. Apúrate y discúlpate con el señor Feng. Zhao Yan estaba atónito. ¿Ir a las regiones occidentales? ¿Esas pobres zonas montañosas? Pero cuando vio las expresiones severas de su padre, todavía baja la cabeza y se disculpa de mala gana. Lo siento, señor Feng. Feng Yu se levanta lentamente. Tienes una buena reputación. Pero no debes malcriar a tu hijo. También es bueno para él ir a las regiones occidentales para entrenarse. No seguiré con este asunto. Feng Yu salió de la habitación y sus guardaespaldas ya estaban esperando afuera.
Dejaron la estación de policía del distrito en ordenadas filas detrás de Feng Yu. Incluso después de que todos se marcharon en sus vehículos, la gente de la estación seguía mirando por las ventanas. ¿Quién era esta persona? Si no fuera porque Feng Yu todavía tiene algunos asuntos que atender. Si no fuera porque Zhao Xuangan tenía una buena reputación. Si no fuera porque Zhao Yan todavía no le ha hecho nada a Lina y Feng Yu nunca lo dejaría escapar tan fácilmente. Feng Yu llamó al padre de Zanan para agradecerle y luego marcó otro número. Has llegado. Estaré allí en un tiempo. Capítulo 716. Teléfono inalámbrico era un nuevo edificio de oficinas ubicado en East Ring Road. En el edificio había dos caracteres chinos antiguos. Viento y lluvia. Este edificio le había costado bastante a Feng Yu. Pero sintió que el dinero gastado valía la pena. Esto se debió a que esta área fue catalogada como distrito comercial de Beijing. En el futuro, muchas empresas internacionales y chinas instalarán aquí sus oficinas centrales en China. Esto incluye CCTV, el diario del pueblo. Este lugar será el distrito comercial más famoso de China. Incluso se puede comparar con el distrito comercial de Shanghái. Además, los dos prominentes caracteres chinos antiguos en el edificio eran enormes. Este edificio definitivamente será un hito aquí. Por supuesto, Rain Electronics no necesita un edificio de oficinas tan grande. Entonces, Rain Logistics, Iowa Electronics, Rain Pharmaceutical, Beam City Machinery Company y el resto de las empresas de Feng Yu, instalaron sus oficinas en Beijing en este edificio. La sede de Taiwan Supermarket Enterprise también había trasladado su sede a este edificio. Los restantes pisos vacíos del edificio se alquilaron. Feng Yu estaba satisfecho con los alquileres, y todavía eran los alquileres en esta era. En otros 3 a 5 años, los alquileres aumentarán varios pliegues. Las empresas que alquilaron oficinas en este edificio fueron arrendamiento a corto plazo de 3 años. Si no están de acuerdo con el aumento de los alquileres, pueden mudarse. Habrá otras empresas que estén dispuestas a pagar los altos alquileres. La oficina más grande en el piso superior era la oficina de Feng Yu. Tenía más de 500 metros cuadrados. En su oficina, había un gimnasio, un rincón de recreación, un rincón de entretenimiento, un área de descanso y muchas otras salas para diferentes propósitos. Incluso había una escalera privada a la azotea. Esto fue especialmente solicitado por Feng Yu. Quiere construir un helipuerto en el techo para su helicóptero en el futuro. Las regulaciones de aviación en China eran estrictas. Pero en unos años, las reglas se relajarán y la gente comenzará a poseer aviones privados y compañías aéreas. Feng Yu tomó el ascensor especial hasta su oficina. Mei Zigao tomó el teléfono de la mesa y llamó a la habitación de al lado. El jefe ha llegado. Feng Yu caminó hacia la esquina de recreación. Allí había un bar y abrió un armario. Había todo tipo de frutos secos y otras golosinas. Cogió unos platos de frutos secos y se sentó en la barra a esperar. Duan Yongping de Iowa Little Tyrant, Xu Liwa de Iowa Electronics, Jian Wanmen de Rain Electronics y algunas otras personas entraron. Feng Yu les hizo señas para que comieran los bocadillos juntos, y Mei Zigao salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Viejo Duan, ¿qué es este teléfono inalámbrico del que estás hablando? Hemos traído a todos nuestros ingenieros. Solo díganos lo que necesita que hagamos. Feng Yu estaba relajado porque sabía que este proyecto seguramente sería un éxito. En su vida anterior, Duan Yongping había dejado a Little Tyrant después de pelear con ellos por la reestructuración de la empresa. Pero Duan Yongping no estaba desesperado. Tenía las habilidades técnicas y comprende bien el mercado. Hizo uso de sus conexiones y obtuvo la licencia para fabricar teléfonos inalámbricos. En la vida pasada, los teléfonos inalámbricos BBK eran muy populares en China. Habían ocupado más del 70% de la cuota de mercado. Este producto ayudó a Duan Yongping a acumular fondos rápidamente y constituye la base de la empresa. Posteriormente, BBK Electronics presenta una serie de productos, que incluyen repetidores, máquinas de lectura, teléfonos móviles, etc. Todos sus productos se venden bien en el mercado. Es por eso que Feng Yu confiaba en Duan Yongping. En su vida anterior, este fue el año en que Duan Yongping fundó BBK Electronics. Aunque fue unos meses antes, las habilidades tecnológicas de la compañía eran mucho más altas que la vida anterior de Feng Yu. Duan Yongping asintió y les dijo a todos. Los teléfonos inalámbricos existen en otros países desde hace muchos años. Es solo un teléfono que usa ondas de radio para conectar el auricular y la estación base.
El teléfono todavía se puede conectar a decenas de metros de la estación base. Este teléfono inalámbrico es más conveniente que el teléfono tradicional. Esta no es una tecnología difícil y tiene un gran mercado potencial. Shuliwa golpeó el cenicero con la ceniza de su cigarrillo y dijo a los demás. Nosotros, Aiwa Electronics, podemos manejar la pieza con ondas de radio. Estamos más familiarizados con esta tecnología que el resto de ustedes. Aunque Aiwa Electronics actualmente solo fabrica buscapersonas y buscapersonas de existencias, comenzaron con la fabricación de walkie-talkies. Puede que no sean los mejores en China para esta tecnología, pero definitivamente eran mejores que Duan Yongping y el resto. Además, Shuliwa y sus hombres querían producir teléfonos móviles. Feng Yu también apoyó esta idea. Podrían hacer uso de este teléfono inalámbrico para perfeccionar sus tecnologías de telefonía móvil. Jian Wanmen agregó. Somos mejores en LCD y teclados. Podemos manejar esta parte. La persona a cargo de Aiwa Home Appliances dijo. No somos tan buenos como todos ustedes en esas áreas. Pero si todos necesitan funciones de grabación de teléfonos, somos buenos en eso. O si necesita ayuda con los altavoces y receptores, también podemos ayudar. Después de que terminaron, todos miraron a Duan Yongping. Manejarán todos los componentes críticos de este producto. Entonces, ¿qué manejará Aiwa Little Tyrant? Habíamos desarrollado accidentalmente una nueva tecnología que permite que una estación base se conecte a varios teléfonos. Eso significa que podemos dejar un teléfono en cada habitación de casa con solo una estación base. De esta forma, no importa en qué habitación se encuentre, podrá atender la llamada. Mis hombres también son buenos con las ondas de radio. También podemos ayudar en esta área. Además, he realizado una investigación de mercado para este producto. En el mercado, existe una gran demanda de teléfonos inalámbricos. Pero las marcas importadas son demasiado caras. El costo de producción de un teléfono inalámbrico no es alto. Podemos utilizar precios bajos para competir contra ellos. ¿Cuánto cuesta un teléfono inalámbrico en China ahora? 1 a 2000 RMB. Las principales marcas de teléfonos inalámbricos en China fueron Philips, Motorola, Panasonic y Siemens. Según los cálculos de Jian Wanmen, el costo de un teléfono inalámbrico era inferior a 200 RMB. Incluso sintieron que el costo podría ser mucho menor debido a las economías de escala de esas grandes empresas. ¿A cuánto ascendieron sus ganancias? Varias veces su costo. Todos los que estuvieron presentes en este encuentro también tenían la capacidad de fabricar este producto. Con ganancias tan altas en juego, ¿por qué no producir y vender este producto ellos mismos? Los pocos discutieron por un tiempo y de repente notaron que Feng Yu no había dicho una palabra. Todos se callaron y miraron a Feng Yu. Feng Yu dejó el melocotón seco que sostenía y se secó las manos. Luego bebió un poco de agua antes de señalar una pila de documentos sobre la mesa. ¡Ay! Esa es la información enviada por Philips. Todos pueden echar un vistazo. Todos estaban confundidos cuando Jian Wanmen de repente abrió los ojos de par en par. ¿Philips nos había dado sus tecnologías de teléfonos inalámbricos? Somos socios de Philips y acordamos compartir nuestras tecnologías. Aunque esta no es una tecnología nueva, debería ayudarlos a todos a ahorrar mucho tiempo. Además, Philips posee algunas patentes de estas tecnologías relacionadas. Estos también son gratuitos para que los usemos. Todos sabían que no se trataba de una tecnología nueva. Las tecnologías que Win Rain Electronics intercambió con Philips tampoco eran las últimas tecnologías. Eso es genial. Gerente Feng, con esta información, garantizamos que desarrollaremos el mejor teléfono inalámbrico del mundo en 3 meses. La cara de Duan Yongping se puso roja por su emoción. Feng Yu se rió. Confío en todos ustedes. Este proyecto de teléfono inalámbrico será dirigido por Duan Yongping. El resto de ustedes puede enviar a algunos de sus hombres a formar un equipo de desarrollo. Cuando este proyecto tenga éxito, todos ustedes recibirán el crédito. Todos ustedes serán recompensados generosamente. Capítulo 717. ¿Listo? Gerente Feng, todos los contratos están firmados. No hemos perdido a ningún empleado. Li Mingde llamó a Feng Yu para informar sobre su progreso. Esto se debió a que, desde el 1 de enero de este año, se hizo efectiva la ley del trabajo de China. Todas las empresas deben firmar contratos con sus empleados y deben contribuir al sistema de seguridad social. Cuando se anunció esta ley, Feng Yu le pidió a Li Mingde que firmara rápidamente contratos oficiales con todos sus empleados.
Esto fue para evitar que pensaran demasiado. Sin embargo, Li Mingde dijo que no era necesario que lo hicieran. Todos en la empresa confían en Feng Yu. Feng Yu sabía que Li Mingde estaba lamiendo botas, y todos los empleados confían más en Li Mingde. Pero Feng Yu aún insiste en que Li Mingde complete la firma del contrato lo antes posible. También debe explicar todos los términos del contrato y no debe ocultar nada a los empleados. La compañía de maquinaria también debe pagar la seguridad social de todos los empleados, incluidos los de sus sucursales, a tiempo. Li Mingde aún no conoce los beneficios de pagar la seguridad social. El gobierno se hará cargo de todos los empleados jubilados en lugar de la empresa. Esto ayudaría a la empresa a ahorrar mucho dinero. Debido a que este fue el primer año en que comenzó la ley, los trabajadores que se acercaban a la jubilación tienen la opción de pagar una suma global y luego seguir disfrutando de los fondos de jubilación. Por supuesto, este pago a tanto alzado a la seguridad social correrá a cargo de la empresa y no del trabajador. Cuando Li Mingde anunció esta noticia, todos los empleados estaban encantados. Aunque seguían diciendo que confiaban en la empresa y en Li Mingde, a todos les preocupaba que la empresa no los cuidara después de su jubilación. Ahora, el país promete cuidarlos y no tienen más preocupaciones. Beam City Machinery Company fue una de las empresas más rápidas entre todas las grandes empresas en completar la firma de contratos. Los líderes de algunas empresas todavía estaban tratando de retrasarse. Querían esperar hasta fin de año. Pero no sabían que los pagos atrasados pueden generar intereses. Las tasas de interés eran las mismas que las de los bancos. Los dueños de negocios sintieron que podrían aprovechar mejor esta cantidad, y los retornos serán inevitablemente más altos que los intereses incurridos. Pero las empresas de Feng Yu no necesitan hacer esto. Todas sus empresas tenían fondos suficientes. Si Beam City Machinery Company necesita obtener un préstamo bancario, todos los gerentes bancarios de la provincia de Longjiang harán cola en la oficina de Li Mingde e intentarán ofrecer su mejor oferta. En los 2 últimos años, los altos mandos habían fijado objetivos elevados a los bancos para otorgar préstamos. Para alcanzar el objetivo, los bancos simplificaron sus procedimientos de préstamos. Ahora, los bancos habían completado la misión que les encomendaron los superiores, y algunos bancos incluso habían prestado más que el objetivo. Pero ahora, los bancos enfrentaron una serie de problemas. Muchas empresas e individuos no pudieron pagar sus préstamos. Los bancos tenían muchas deudas incobrables y les costó a los bancos sufrir pérdidas masivas. Pero si los bancos prestan dinero a Beam City Machinery Company, no deben preocuparse. Todos sabían lo rentable que era Beam City Machinery Company y sus productos se vendían en toda China e incluso se exportaban a Rusia. Incluso si Beam City Machinery Company no pudiera pagar sus préstamos, los bancos también podrían recuperar las deudas al subastar sus activos. Pero Li Mingde rechazó todas las ofertas de los bancos porque la empresa no necesita ningún préstamo. Si Beam City Machinery Company carece de fondos, Feng Yu podría inyectar algo de dinero en la empresa. Por supuesto, la ciudad no lo aceptará ya que esto diluirá sus acciones. Era una buena empresa y la ciudad no quiere que sus acciones se diluyan. Otra forma era cotizar la empresa en la bolsa de valores. Desde que se creó la bolsa de valores en China hace 2 años, hubo un aumento en el número de empresas cotizadas. Estas empresas querían recaudar fondos para sus desarrollos. Una de las empresas más exitosas fue Changgong. Changgong ya estaba en la lista, y Feng Yu sabía que los precios de las acciones se dispararían después de que obtuvieran enumerados. Reunieron un fondo sustancial del mercado y ampliaron sus fábricas, instalaciones de I+D y marketing. Actualmente, Changgong se había convertido en el líder de las marcas de televisores nacionales de China. Ninguna otra empresa podría amenazarlos con este estatus en China. Los líderes provinciales de donde se encontraba Changgong también comienzan a promover Changgong. Esto también se consideró un logro de la provincia. Una empresa como Changgong había aparecido en su provincia, ¿y cómo no hacer uso de esta empresa? Pero Feng Yu recordó que Changgong solo tuvo éxito durante estos 2 o 3 años. La dirección de Changgong pronto cometerá un grave error y hará que la empresa vaya cuesta abajo. Changgong confiaba demasiado en su televisor en color de 21 pulgadas y sintió que este será el televisor convencional del mercado. Ahora, la televisión en color de 21 pulgadas podría parecer la televisión convencional y Changgong tenía la tecnología más avanzada de China en este campo. Su costo de fabricación también fue el más bajo en comparación con otras empresas multinacionales extranjeras. Pero en otros 2 años, la televisión se hará más grande.
Comienzan a aparecer en el mercado televisores de 25, 29, 32, 34 e incluso 42 pulgadas. Todos los fabricantes de televisores comienzan a fabricar televisores más grandes para satisfacer la demanda del mercado. Sin embargo, Chang'ong todavía insiste en producir televisores de 21 pulgadas y no bajó su producción. Como resultado, sus televisores no se vendieron y quedaron atrapados en su almacén. Este fue el punto de inflexión de la empresa, y Chang'ong pasó de ser el líder del mercado nacional al número 2. Su ubicación continúa cayendo al número 4, etc. Pero ahora, todo esto todavía no ha sucedido. Chang'ong todavía pudo obtener muchas ganancias durante los próximos 3 años. El gobierno local estaba celoso del éxito de muchas empresas. Se dieron cuenta de que las empresas no necesitan obtener préstamos y aún podrían recaudar fondos y desarrollarse rápidamente. Además, después de que la empresa cotizara, el valor de la empresa aumentaría a medida que aumentaran los precios de las acciones. De esta manera, aparecerá una empresa exitosa en la provincia o ciudad gobernada por esas autoridades locales. Una empresa que valía 100 millones podría convertirse en 300 millones de RMB después de cotizar en bolsa. Las autoridades locales podrían presumir ante sus superiores e intentar obtener el crédito. Mira, esta empresa XXX que figura en la lista se creó cuando yo estaba a cargo de la ciudad. Esta empresa solo valía 100 millones de RMB, y ahora, su valor había aumentado en varios pliegues. Los superiores pensarán que esta persona era buena para los negocios. Este fue el momento en que el gobierno chino hace hincapié en la economía. Los superiores seguramente prepararán a esta persona. Entonces, había una gran cantidad de empresas que estaban listadas. Muchas de estas empresas ni siquiera alcanzaron los requisitos mínimos de cotización. Pero esto no era importante ya que el gobierno local los ayudará. Además, había muchas lagunas en las leyes. El número de empresas que cotizan en bolsa ha aumentado más de 10 veces en comparación con el año anterior. Algunas de estas empresas cotizadas habían crecido después de cotizar en bolsa y todos los inversores ganaban dinero. Pero hubo muchas empresas cuyas acciones no se movieron después de su cotización. Algunas empresas habían recaudado una gran suma en la bolsa de valores, pero todos sus fondos desaparecieron. El gobierno local se había llevado el dinero o los líderes de las empresas se habían llevado el dinero. Pero pase lo que pase, todo el gobierno local consideró que lograr que las empresas bajo sus jurisdicciones cotizaran en la bolsa de valores era una forma de mostrarles a los superiores el éxito que tenían. Todos los gobiernos locales querían que aparecieran más empresas cotizadas. Li Mingde también fue convocado por su líder para una charla. Quería que Beam City Machinery Company cotizara en la bolsa de valores. Esta fue también una de las razones por las que Li Mingde llamó a Feng Yu. Necesitaba la ayuda de Feng Yu. Capítulo 718. No es el momento de que no era Zhang Ruijian quien había buscado a Li Mingde. Si Zhang Ruijian quisiera que Beam City Machinery Company figurara en la lista, no buscaría a Li Mingde. Esto se debía a que sabía quién toma las decisiones en esta empresa. Fue Feng Yu. El que había buscado a Li Mingde era el secretario de gobierno de la ciudad de Beam. Necesitaba créditos para su promoción. Sabía que Feng Yu era el principal accionista de Machinery Company y estaba a cargo en general. Pero cuando el secretario llamó a Feng Yu, supo que Feng Yu no estaba dispuesto a que esta empresa cotizara. Entonces, buscó a Li Mingde, esperando que Li Mingde pudiera persuadir a Feng Yu. Sabía que Feng Yu confiaba mucho en Li Mingde. De lo contrario, Feng Yu tampoco le pediría a Li Mingde que se retirara anticipadamente del servicio gubernamental y lo volvería a contratar en la empresa. Li Mingde incluso recibió acciones de la empresa. El secretario también consideró que Zhang Ruijian no detendría esto, ya que todo el gobierno de la ciudad de Beam obtendría el crédito si esta empresa figuraba en la lista. Si ascendían al secretario, Zhang Ruijian podría asumir su cargo. Zhang Ruijian ha tenido un buen desempeño en los últimos 2 años y tendrá grandes esperanzas de asumir su cargo. Además, también contó con el apoyo del gobierno provincial NUM. 1. También hubo rumores de que el gobierno provincial No. 1 se retirará al backend a finales de año. En ese momento, Zhang Ruijian perderá su mayor respaldo en el gobierno provincial. Zhang Ruijian no querrá ser secretario del partido del gobierno de la ciudad de Beam. En el servicio gubernamental, un paso en falso significará un fracaso. Li Mingde no se atrevía a ofender al secretario del partido, y solo podía pedirle ayuda a Feng Yu. TSK. Feng Yu sabía que cotizar en la lista era la norma para que muchas empresas recaudaran fondos.
Era mejor que obtener préstamos de los bancos y podía aumentar el valor de la empresa de forma eficaz. Pero Feng Yu no quiere aparecer en la lista. Esto se debió a que una vez que la empresa cotizara, sus acciones en Bean City Machinery Company se diluirían. Para que la empresa cotizara, al menos el 25% del total de acciones tenía que ser ofrecido al público. Entonces, Feng Yu y su padre serían menos del 50%. Por supuesto, después de que la empresa cotice en bolsa, los precios de las acciones subirán y las acciones serán más valiosas. Pero eso es solo para personas que querían vender sus acciones. Feng Yu no tenía intención de vender sus acciones. En la vida anterior de Feng Yu, muchas grandes empresas querían cotizar no porque quisieran recaudar fondos. Fue porque fueron invertidos por capital riesgo. ¿Cómo gana dinero un capitalista de riesgo? Dependen de la venta de las acciones de la empresa después de su cotización. Los precios de las acciones de algunas empresas con buen desempeño o empresas favorecidas por los inversores subirán después de que coticen. El capitalista de riesgo podría vender sus acciones durante ese periodo. A veces, pueden obtener más de 20 veces las ganancias. Además, el capital riesgo normalmente posee acciones preferentes. No tienen derecho a voto pero recibirán dividendos. Además, tienen prioridad en la venta de sus acciones. Algunas empresas cotizaron para reducir su ratio de deuda. Muchas empresas tenían muchas deudas, pero aún podían cotizar. Una vez en la lista, podrían pagar sus deudas. Por supuesto, también había un gran beneficio al aparecer en la lista ahora. Ahora no había muchas empresas que cotizaran en bolsa. Si la empresa cotizara en bolsa, podría aumentar el conocimiento y la imagen de su marca. Pero Bean City Machinery Company no necesita esto. Desde que Bean City Machinery Company lanzó sus motocicletas, la compañía se había convertido en la marca líder en China. Todos sus productos se vendían como pan caliente. Muchas empresas a las que les estaba yendo bien, especialmente aquellas empresas que eran propiedad de un individuo, optarán por no aparecer en la lista. Por ejemplo, Shunfeng Logistics. En la vida anterior de Feng Yu, muchas personas habían intentado que esta empresa cotizara. Le dijeron al propietario que podría ganar mucho más si la empresa cotizara. Pero el dueño se negó porque no le falta dinero. Otra desventaja de aparecer en la lista era que las finanzas tenían que ser reveladas al público. Esto no se debe a que Bean City Machinery Company tenga deudas o contabilidad falsa. Fue porque Feng Yu no quiere que su nombre aparezca en los informes. Aunque Feng Yu no pudo ocultar su riqueza por completo, todavía prefiere mantener un perfil bajo y ganar dinero en silencio. Feng Yu había querido establecer una sociedad de cartera en Hong Kong y luego transferir todas sus acciones en las diversas empresas a esta sociedad de cartera de Hong Kong. Pero fue demasiado problemático. Feng Yu debe toser una gran cantidad para hacer esto. En la actualidad, Hong Kong todavía no se consideraba parte de China. Si Feng Yu hiciera esto, la gente pensaría que está transfiriendo sus activos al extranjero. Feng Yu también le había pedido ayuda al maestro Lu, pero el maestro Lu no podía hacer nada al respecto a menos que Feng Yu vendiera todas sus acciones al precio de mercado. De lo contrario, el gobierno central intervendrá y detendrá las transacciones. Si esto fuera después de 1997, el regreso de Hong Kong, sería más fácil para Feng Yu establecer una sociedad de cartera en Hong Kong. Feng Yu pensó en esto y decidió esperar. Además, este no era el momento adecuado para que sus empresas cotizaran. Especialmente en la Bolsa de Valores China. El mercado de valores de China acababa de comenzar T+1. Esto fue para evitar la manipulación del mercado de valores. Pero este año, el mercado de valores de China fue inestable. China había emitido muchos bonos del tesoro y muchas empresas de seguridad comienzan a manipular el mercado. Estos 2 años, el mercado sería bajista y los inversores no tienen confianza. Si una empresa cotizara ahora, los precios de las acciones podrían incluso bajar. Por supuesto, si Feng Yu realmente quisiera manipular el mercado, nadie sería su rival. Su conocimiento técnico y respaldo financiero fueron los mejores en China. Pero Feng Yu no quiere hacer esto. No quiere meterse en problemas. Incluso si pudiera encubrir todo, otros podrían descubrirlo en el futuro y etiquetarlo como un manipulador del mercado. Será culpable de engañar a todos los demás inversores con el dinero que tanto les costó ganar. Después de que la empresa cotizara en bolsa, la dirección tuvo que hacer mucho más. Feng Yu sintió que Li Mingde y el resto todavía no tienen lo que se necesita para administrar una empresa que cotiza en bolsa.
Aunque estas personas podían aceptar cosas nuevas, su velocidad y capacidad para aceptar cosas nuevas no eran lo suficientemente rápidas. Además, el costo de aparecer en la lista era muy alto. La empresa necesita contratar personas para auditar la empresa, contratar abogados, etc. La auditoría de la empresa sería más estricta y cada pequeño detalle de la empresa tendría que ser auditado. Sería más problemático si Feng Yu transfiriera todas las acciones de su empresa a un holding en Hong Kong. Había pros y contras para que una empresa figurara en la lista. Feng Yu lo pensó y sintió que este no era el momento para que sus empresas cotizaran. Feng Yu le dijo a Li Mingde que se defendiera de esos funcionarios del gobierno. Le había dado a Li Mingde algunas acciones de la empresa, y esta era su responsabilidad. Feng Yu nunca haría que su empresa cotizara para que los funcionarios del gobierno reclamen créditos. Especialmente y Feng Yu no conoce al secretario del partido de la ciudad de Bing. Feng Yu le dijo a Li Mingde que le informara si realmente no podía resolver esto. Volverá a solucionar este problema. Capítulo 719. El atribulado Zhang Ruiqian. Feng Yu pensó que Li Mingde podría defenderse de esos funcionarios del gobierno durante al menos unos días. Incluso si no pudiera manejarlos, siempre podría pedir ayuda a Zhang Ruiqian. Pero Zhang Ruiqian llamó a Feng Yu y le pidió que fuera a su oficina para discutir sobre la inclusión de la compañía de maquinaria. ¿Por qué Zhang Ruiqian cambió de opinión? Feng Yu le había dicho claramente a Zhang Ruiqian que él no quería que sus empresas cotizaran. Fue porque todavía no era el momento adecuado. Feng Yu quería dejar que su empresa creciera durante unos años más antes de cotizar. Además, prometió que incluirá su empresa durante el mandato de Zhang Ruiqian como alcalde. ¿Zhang Ruiqian ni siquiera puede esperar 2 años? En realidad, no fue Zhang Ruiqian el que no pudo esperar. Fue el no. Uno del gobierno provincial. El número 1 del gobierno provincial era anciano y sus superiores le habían pedido que se preparara para retirarse al backend al final del año. En base a experiencias pasadas, se podría promover primero el no. 1 del gobierno provincial. Pero también existía la posibilidad de que no lo ascendieran y lo trasladaran a un puesto de relajación y ocio. El rango no. 1 del gobierno provincial era ahora el nivel provincial ministerial y era miembro del Comité Central del Partido Comunista de China. Su siguiente rango fue el de líder subnacional. Hubo una gran diferencia en los beneficios de jubilación entre esos dos rangos. Además, si lo ascendieran a líder subnacional, podría continuar trabajando durante algunos años más. Todavía no quiere retirarse. Sintió que aún podía contribuir a la nación. El problema con la provincia de Longjiang era su ubicación. No se puede comparar con las regiones costeras en términos de comercio. Además, el gobierno no cuenta con el apoyo del gobierno central y su desarrollo fue lento. Había otra razón. La agricultura y la silvicultura se dividieron en 2 departamentos. El Ministerio de Granjas y Recuperación de Tierras del Estado estaba a cargo de la agricultura, y la silvicultura estaba a cargo de la Administración Estatal de Silvicultura y Pastizales. Todas las ganancias e impuestos de estas 2 industrias se entregaron a sus respectivos departamentos y no al gobierno provincial. El mayor socio comercial de la provincia de Longjiang era Rusia. Exportan principalmente productos alimenticios. Por supuesto, ahora también estaban exportando los vehículos de motor de Feng Yu y otras necesidades. Pero en comparación con las regiones costeras, todavía había una gran diferencia. Pero la industria pesada en la provincia de Longjiang iba bien. El crecimiento de esta industria fue superior al promedio nacional. En algunos sectores como la maquinaria agrícola y la fabricación de automóviles fueron los más avanzados de China. El no. 1 del gobierno provincial nunca había esperado ser ascendido antes de su retiro al backend. Pero ahora, sintió que podía ser ascendido y no necesita retirarse. El no. 1 del gobierno provincial tenía algunos logros en su haber y podría intentar luchar por su ascenso. Pero sus oponentes también tuvieron algunas contribuciones significativas que fueron aproximadamente su equivalente. Quería permanecer en el poder y no retirarse. Hace algún tiempo, durante una reunión en el gobierno central, el no. 1 del gobierno provincial escuchó a otros gobernadores provinciales informar sobre su trabajo. Sabía por qué a estas personas se les permitía informar sobre los desarrollos de sus provincias durante la reunión. Fue porque sus provincias tenían muchas empresas cotizadas. El no. 1 del gobierno provincial se dio cuenta de que una vez que una empresa cotiza en bolsa, el valor de la empresa aumentará varias veces. Eso significa que 1 RMB se convertiría en 3 a 5 RMB.
¿100 millones se convertirían en 3 a 5 millones? Eso significa que la economía de la provincia mejoraría a pasos agigantados. Aunque el número uno del gobierno provincial sabía que las acciones del gobierno se diluirían después de que la empresa cotizara, consideró que debería haber más beneficios. Si no es así, ¿por qué aparecerían tantas empresas? Al mirar las miradas orgullosas de esos líderes y las miradas de aprobación de los líderes del gobierno central, el número uno del gobierno provincial de Longjiang estaba celoso. Si aún no puede obtener más resultados, perderá su ascenso frente a sus oponentes. La mayoría de los funcionarios del gobierno se habían jubilado a su edad. Sin embargo, él no. Uno del gobierno provincial se utilizó para estar en el poder y tener autoridad. Estaba acostumbrado a mandar a la gente alrededor y no podía renunciar a su autoridad. Sintió que todavía no había logrado lo que quería y aún podía seguir trabajando. ¿Por qué debería retirarse al Bakent y mantener la posición de ocio y relajación? Sintió que sus resultados eran mejores que los de la mayoría de los otros líderes y deberían promoverse. No fueron los superiores los que no apreciaron sus contribuciones. Fue porque le falta algo que le distinga del resto. Beam City tenía una empresa de maquinaria que valía solo decenas de millones. Después de algunos años de desarrollo, el valor de la empresa aumentó a miles de millones. Esta empresa se había convertido en una de las empresas más grandes de China. Esto se consideró un gran logro político. Pero el número uno del gobierno provincial consideró que no era suficiente. Otras provincias también tienen empresas por valor de miles de millones, y esas empresas eran empresas estatales. Si la compañía de maquinaria pudiera aumentar su valor a más de 10.000 millones de RMB, entonces sus posibilidades de ser promovido serían mayores. La primera empresa que cotiza en bolsa de China, que valía más de 10.000 millones, había aparecido en la provincia bajo su cargo. ¿Quién puede afirmar que este no fue su crédito? Seguramente los superiores lo notarán. Él no. Uno del gobierno provincial había sido elogiado antes por el arquitecto jefe, Jian Daming, y Ron Fistzu y muchos otros líderes a nivel nacional. Si tuviera entre 5 y 8 años menos, seguramente podría ingresar al gobierno central. Pero ahora era viejo y esta era su última oportunidad de luchar por su ascenso. El número uno del gobierno provincial sabía que era Zhang Ruijian quien propuso la reestructuración de la compañía de maquinaria, y también había apoyado esta propuesta. Si no hubiera apoyado esta reestructuración, ¿tendría éxito? En ese momento, toda la reestructuración de las empresas de propiedad estatal estaba destinada a las empresas deficitarias. La compañía de maquinaria todavía era rentable. Zhang Ruijian era muy cercano a Feng Yu, y él no. Uno del gobierno provincial había recibido quejas de que Zhang Ruijian estaba confabulado con este empresario privado. Él fue quien detuvo todos estos rumores y apoyó a Zhang Ruijian. Zhang Ruijian pudo llegar a su posición actual gracias a él. Si no transfirió a Zhang Ruijian de la Oficina de Comercio Exterior al gobierno de la ciudad de Bin, Zhang Ruijian seguiría siendo un don nadie. Zhang Ruijian pudo llegar a su posición actual también en parte debido a sus propias habilidades. Pero sin el apoyo del no. Uno del gobierno provincial, no podría convertirse en alcalde de la ciudad de Bin. Incluso si Zhang Ruijian pudiera ser ascendido a alcalde, tampoco sería alcalde de la ciudad de Bin ni obtendría el rango de nivel subprovincial, ministerial. Además, él no. Uno del gobierno provincial había apoyado la propuesta de Zhang Ruijian de reestructurar toda la industria farmacéutica de la ciudad de Bin. Esto resultó en la formación de Bin City Pharmaceutical Enterprise. Los hombres son todos egoístas y tienden a pensar por sí mismos. Aunque Zhang Ruijian podría ayudar a extender la carrera número uno del gobierno provincial, después de ser ascendido, Zhang Ruijian aún podría recibir el apoyo del número uno del gobierno provincial. Esta era una situación en la que todos ganaban. El número uno del gobierno provincial habló con Zhang Ruijian y desearía que Zhang Ruijian pudiera ayudarlo a persuadir a Feng Yu para que permita que Bin City Machinery Company cotice en la bolsa de valores lo antes posible. Quería que apareciera en la provincia de Longjiang una empresa cotizada que valía miles de millones. Esta fue la moneda de cambio para que él avanzara en su carrera. Zhang Ruijian también se sentía preocupado. Sabía que Feng Yu era un genio cuando se trataba de negocios. Nunca había visto a nadie tan exitoso como Feng Yu. Incluso esos legendarios hombres de negocios de otros países no se pueden comparar con Feng Yu. Feng Yu había dicho que ahora no era el momento adecuado para que Bin City Machinery Company figurara en la lista y Zhang Ruijian decidió creerle. Por eso no volvió a mencionar este tema.
Pero ahora, necesita devolver el favor número 1 del gobierno provincial. El número 1 del gobierno provincial lo había preparado para convertirse en alcalde y estaba en un dilema. Al final, el no. Uno del gobierno provincial dio un paso atrás. Solo le pidió a Zhang Ruiqian que llamara a Feng Yu, y hablará personalmente con Feng Yu. Por eso Zhang Ruiqian llamó a Feng Yu. Capítulo 720, rechazo. Después de que Feng Yu conoció a Zhang Ruiqian, tuvieron una breve charla a puerta cerrada. Zhang Ruiqian le contó a Feng Yu lo sucedido y no obligó a Feng Yu a que cotizara su empresa. Feng Yu se alegró de que Zhang Ruiqian no intentara forzarlo. Sin la ayuda de Zhang Ruiqian, los negocios de Feng Yu no podrían crecer tan rápido. Cuando Feng Yu estaba comenzando, Zhang Ruiqian tuvo muchas oportunidades de hacerse cargo de sus negocios por la fuerza. Además, el número 1 del gobierno provincial solo quería conocer a Feng Yu. A Feng Yu no le importa conocerlo, pero estaba decidido a no permitir que Beam City Machinery Company o Beam City Pharmaceutical Enterprise aparecieran en la lista. Incluso si el gobierno provincial simplificó los procedimientos, tampoco estará de acuerdo. Este no era el momento adecuado. Aunque cotizar las empresas en un mercado bajista podrían no tener pérdidas, aún reducirá los precios de las acciones. ¿Por qué no esperar hasta el mercado alcista? A las 10 de la mañana, Feng Yu siguió a Zhang Ruiqian hasta la oficina número 1 del gobierno provincial. Esta no era su primera reunión, y el número 1 del gobierno provincial había hablado con Feng Yu varias veces. Pero no estuvieron cerca. Feng Yu tampoco estaba tan relajado como en la oficina de Zhang Ruiqian. Secretario Shu. Ven y toma asiento. Xiao Wan, prepara el té. El secretario Shu caminó hacia el sofá con Zhang Ruiqian y Feng Yu. Esta fue una muestra de amabilidad, y solo haría esto con personas cercanas a él. Cuando conoció a Feng Yu, sintió que este joven no era simple. Fue porque la gente se pone nerviosa cuando conoce a alguien en su posición. Cuando el número 1 del gobierno provincial vio la reunión de Feng Yu con el arquitecto jefe y el puño de hierro Zhu, también notó que Feng Yu no estaba nervioso en absoluto. Esto le permitió creer que el éxito de Feng Yu no fue por suerte. ¿Cómo podría un joven, que podía hablar normalmente con el arquitecto jefe, inclinarse ante su presión? Este joven fue elogiado por el arquitecto jefe, y escuchó rumores de que el puño de hierro Zhu intentó reclutarlo. El número 1 del gobierno provincial no se atreve a usar su autoridad para presionar a Feng Yu. Si las palabras se esparcen, entonces realmente será el final de su carrera. Otro motivo fue el amigo de Feng Yu en Hong Kong y uno de los accionistas de Machinery Company. El no. Uno del gobierno provincial no se atreve a presionar a ese empresario de Hong Kong. Tenía miedo de las consecuencias. Durante este periodo, todos los funcionarios del gobierno deben asegurarse de que todo salga bien para el regreso de Hong Kong a China y no puedan ofender ni crear problemas a los empresarios de Hong Kong. Gerente Feng, tengo curiosidad. ¿Por qué no quiere que Beam City Machinery Company aparezca en la lista? Hay muchos beneficios al incluir su empresa en la lista. También obtendrá altos rendimientos. Preguntó el secretario Shu. Admito que hay muchos beneficios de una empresa que cotiza en bolsa. Aumentará los fondos y será una buena promoción para la empresa. Pero todavía no es el momento adecuado. Estoy seguro de que ya conoces nuestra bolsa de valores. La mayoría de las acciones están cayendo y solo un puñado de acciones están aumentando. Eso significa que muchos inversores no están comprando acciones. El año pasado y principios de este año, el mercado de valores de EU y Japón registró altas fluctuaciones y había afectado a los inversores chinos. Si Beam City Machinery Company se cotizara ahora, los precios de las acciones podrían no bajar. Pero el aumento no será mucho. Esto no es sabio. Porque esto no es prudente. Según sus palabras, no se opone a que esta empresa cotice en la bolsa de valores. Solo siente que los precios de las acciones no subirán mucho. Pero eso también es un aumento en el precio de sus acciones. Incluso si el precio de las acciones aumentará mucho cuando cotice la empresa 2 años después, ¿cuál es la diferencia si cotiza la empresa ahora? El crecimiento podría ser más lento ahora, pero debería poder alcanzar el mismo nivel que 2 años después. Preguntó el secretario Shu. Feng Yu negó con la cabeza. El problema es, ¿cuáles son las razones por las que estamos en la lista ahora? ¿Recaudar más fondos para el desarrollo de la empresa? ¿Para aumentar el conocimiento de la marca de nuestra empresa? Beam City Machinery no carece de fondos para el desarrollo. Incluso si la empresa tiene pocos fondos, también puedo aumentar mi inversión en la empresa.
Ya había dicho antes que quiero construir China y los mejores vehículos del mundo. Esto no cambiará. Actualmente, nuestros coches Songjiang son muy famosos en China. Puede que no seamos el número uno en China, pero somos una de las tres principales marcas de automóviles en China. No hay otras marcas de automóviles que crecen tan rápido como nosotros. Feng Yu había dejado claro al número uno del gobierno provincial que no necesita todos esos supuestos beneficios de las empresas que cotizan en bolsa. Devin City Machinery Company no carece de fondos o publicidad, ¿y por qué debería figurar en la lista? Feng Yu sabía por qué el secretario Shu insistió en que cotizara su empresa. Fue porque quería obtener el crédito. Pero Feng Yu no era cercano al secretario Shu y no cree que reciba mucha ayuda del secretario en el futuro si lo ayuda ahora. Gerente Feng, si se incluyera Vin City Machinery Company, me ocuparé personalmente de todos los trámites y aprobaciones. Además, se implementarán políticas como subsidios fiscales y parcelas de tierra más baratas para ayudar a su empresa. El gobierno provincial puede incluso comprar un lote de vehículos Songjiang. Dijo el secretario Shu. Esta fue la oferta más alta que el secretario Shu pudo ofrecerle a Feng Yu. Podría hacer más promesas, pero eso sería contrario a la ley. Si realmente se sale de la línea, estaría en problemas. Feng Yu negó con la cabeza con firmeza. Secretario Shu, hemos estado pagando todos los impuestos e incluso hemos donado grandes sumas de dinero a las escuelas de la provincia de Longjiang cada año. La ubicación geográfica de Bin City no es adecuada para que ampliemos nuestra fábrica. Incluso si nuestra fábrica tiene planes de expandirse, optaremos por establecer sucursales en otras regiones. Espero que puedas entender. El secretario Shu se sintió decepcionado. ¿Por qué Feng Yu no quiere ceder? Ya había mostrado mi sinceridad, y todavía no acepta mi propuesta. Muchas empresas que querían figurar en la lista intentarán todas las formas de obtener el apoyo del gobierno provincial. Pero Feng Yu no quiere que su empresa aparezca en la lista. Ni siquiera le conmovieron las condiciones ofrecidas. ¿Qué debería hacer el secretario Shu? ¿Será este el final de su carrera política? Zhang Ruiqian no estaba seguro de si consolar al secretario Shu o persuadir a Feng Yu. Gerente Feng, ¿hay alguna otra forma de cambiar de opinión? El secretario Shu había sido un líder severo y firme frente a sus subordinados. Pero en este momento, parece abatido, y Zhang Ruiqian se sintió triste al ver al líder que respetaba luciendo tan devastado. Zhang Ruiqian preguntó. Feng Yu, ¿puedes considerar esto? Esto es muy importante para el secretario Shu. Feng Yu negó con la cabeza. Necesito ser responsable ante todos los empleados de Bin City Machinery Company. Realmente no es el momento adecuado para que la empresa cotice en la lista. Si cotizamos y nuestras acciones siguen sin venderse, o los precios de las acciones bajan, serán todas las pérdidas de los empleados. También serán las pérdidas de Bin City. Pero prometo que seguramente invitaré al secretario Shu cuando Bin City Machinery Company aparezca en la lista. El secretario Shu no se enojó con Feng Yu después de escuchar lo que dijo. Había trabajado duro toda su vida y no quería que otros lo culparan por obligar a una empresa a cotizar en la lista para sus propios beneficios. Además, esto podría permitir que los empleados sufran pérdidas. Se sentiría culpable. No importa. A lo sumo, me retiraré al fondo y pasaré el resto de mis días en un puesto relajante. Fin del capítulo.